Sa kanya, abono rin to. Itong pinagsaingan yung tubig. No. Si. So, yan, yung anak ni Mami gusto daw yung ¿qué más mejor? Maruya o Biko? Natatawa ako kay Mami kasi hindi ko naman inutos sa kanya. Siya mismo kumuha siya ng ballpen. Nakala ko nung gagawin ito, kumuha siya ng ballpen. Kaya kasi Mami, Estoy escribiendo el ingrediente de maruga. Maruga. di antes, no? Yung nakaraan niluto namin na Sí, me gusto gusta. niyang anuhin, matutunan lagi. O ito, anong sinulat mo? Yan, Maruya. Maruga. Sí, para no. Con también de cancón. Ayos yung ginagawa niya. Está bien, así. Sí, así está bien. Ayan, ayos yung ginagawa niya para si Diamond din. Taga-revise ng ingredients. Kaya ingrediente de Maruya? Ahí se pone harina, Harina. harina, huevo, Y- azúcar, y- plátano, leche. Y un poquito de está bien. aceite. Solo puede hacer mezcla. tres. De plátano, harina, azúcar. Sí. Nada más, no puede así Se también. pone borrar leche, ¿no? Sí. No es que borrar. Tú puedes Leche usar para también cuando la es leche. especial. Sí. También se puede usar leche, pero tampoco tú no lo puedes usar. Sí, está Si bien. quieres tú pones leche, si Más tú no quieres tú no Sí, pones. sí, no son A ver, importante. este. Yan kasi pinag-usapan niya na ano, yung mga pwede daw ilagay yung leche, sabi ko kahit wala na. ¿Qué pregunta? Vamos a cocinar hoy. Por eso No yo sé, pregunto no se el sabe. nombre. Bico. 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 Sí, pero antes esperas vamos a cocinar. Sí, Sí. Ok, tú vas a ver qué ingrediente yo he puesto. Sí. Ok? sí. Bico. Pico. Pico. ¿Qué? Pico. Bico. Vamos a echar ahora para contar de vaso, cuántos vasos tenemos ahora. Yan. Ito yung dala ko pa galing Pinas para matikman nila yung malakit natin from Philippines. Yan. Bico. Biko. Biko. Pico. Yan mami, tiene 5 medyo. Yung 1 kilo natin may 5.5 cup siya. So lalagyan na lang natin ng 5 awa, 5 na tubig, mami ha. Ah, Tapos ilagay natin yung ito. Kasi di gaano silang mahilig sa matamis. Lagyan natin ng ng asukal na pula. Tapos sa pang-toppings na lang natin kasi wala tayong buko. Ilagay natin Toblerone. Pero patigasin muna natin, malambot yung Toblerone natin. Yan kakaibang biko to. Este biko especial. Normalmente se pone arriba de biko de coco, de marrón. Pequeño, se ha visto con Johnny, ¿no? También tenemos aquí de coco de leche. Raymond, por favor, hay que poner antes donde la nevera está un poco malambot. malambón. Está blando. Ah, Malambot. Es malambón. Sí, hay que lavar una vez. Yan, so, ano natin? Ito, mami, también hay que poner donde plantación, ¿ah? Sí. Agua. Este tiene agua. abono también. Este agua. Sí, sabi ko sa kanya, abono rin to, itong pinagsaingan yung tubig. No. Sí, mami poner 5. Kasi 5 medyo yan, so para hindi naman magmukhang kanin. Kasi kailangan to medyo matigas ng konti kasi tatansyahin pa yung pang ano natin, yung pang gata. ¿Qué tú hablas? ¿Por qué? Boca. Porque tengo boca. Boca. ¿Qué tiene boca? Dime. Tú tienes dientes. Tú tienes barba. Tú tienes barba. Tú tienes dientes. Kulit ng mga bata. Tú tienes 4, copa. Y esto. 5. Yes. Hay que poner en fuego ahora. En el fuego. Sí. Leche. Sí. Después. Yan, isasaing muna natin ng konti. Biko. Yan, ito pinagugasan ng bigas. Sabi ko, ihagis sa mga plantasyon sa Pakwan. Yan, kuha muna tayo ng dahon ng saging habang pinapakulo ni Mami Abubu. Yung yung bigas o yung malagkit. Ang kuha tayo. Ito. Oops. Ay, natabunan. Hindi pa tumitigil magsulat si Mami. Es para estudyante.
Parang estudyante si mami. Sí. Mainam naman, sabi na ayan, mainam naman yung mga ganyan tinuturuan mo. Quiere aprender así cuando se alguien Sí, se lista. cuando alguien dice que quiere un plato de esto, yo ya sé qué ingredientes se puede poner. Ah, sí. Está bien. So yan, nilalagay yung pangalan, Sí, tapos di ingrediente. sí. Para matandaan niya daw. Kasi yung kay Kuya Jun yata, solo decir, no? Sí, cuando cocinábamos con Johnny no me enseñaba solo haz esto y sin nombre, Ah, okay. sin nombre. Sabi na si aprender con Johnny, pero mas mejor Sí, es detallado, ¿no? Sí. Detallado se llama. Cada uno. cada uno se sabe. Sí. Ajá. Cuando me dice ahora que cocíname esto o ¿cómo se llama? Maruya. Ya Sí. sé qué puedo hacer. Sí. O que vamos a cocinar ahora. Cuando me dice cocine esto, ya sé qué es lo que se hace. Ujú. Igual como adobo. Sí. Nadie me puede enseñar qué se pone en adobo. Ya sé todo. Otro día. O ampalayado y otras cosas Sí. como tinola, Sí. o bongo. Mongo. Ajá. Muchas cosas, ¿ah? Muchas cosas. Cuando sabe. ya cocina, ya no pregunta qué voy a hacer, qué voy a hacer. Sabi. So yan, talagang willing matuto si mami. Natandaan niya pa yung mga luto naming sinigang, como pepe soup, tinola. Mami, vamos a cocinar. Todavía yo no he dado con bebés de comunidad. Aún yo no he cocido de paksiw. Ya hemos Paksiw, pescado. Sí, y hemos... ¡Ah! ¿Qué pasa? At lagi kayo nag-aaway. Ay, kay amor con tu hermanita. Pero quiero que cocine más adobo. Adobo? Como tu otro bebé ha dicho, adobo. Se llama mi ahí adobo en Pilipino. Otro sitio. Yan, last piece na kasi to, kaya naisipan ko, sabi ko magluto tayo ng biko. Naalala ko may malakit pa ako sa bahay. Yan, ihahalo natin para, itong procedure na to, madali ito mga kalots. Yan, mezclar. Es por echar de azúcar marron. Nadie lo apunta. Yan. Ito, nanonood din si Nasri. Friend ni Nasri y Diamond. Di otro bebe, yung mga nanggugulo ito. Molestona. Talagang ganyan, pag mga bata, molesta. Cuando bebe, se hace molesta. Se llaman. También así hay videos que llaman. Mexicano te Yan, habang pinapakulo to, ito. Tapos, saka natin na yun na. Yan, yung asukar. ¿Todo? Se pone Sí, todo. Okay. Yan. Mezclar ahora. So, yan. Hay que mirar antes. So yan, ang magandang turuan si mami kasi tinatandaan niya, sinusulat pa yung mga tinuturo na sa kanya. Yan, para pag may examinasyon, yo va a hacer examinasyon, yo preguntar mami qué ingrediente, un día, yo dar algo propina. Ya entra. Hay que revisar, mag-review ka mami, un día yo va a dar test Sí. para qué ingrediente de Voy a Maruya, saber. qué ingrediente de Biko, qué ingrediente de... Sí. Yo va a preguntar como tú no sabes, adobo no. Yung mga kabisado niya, hindi ko tatanong, yung mga tinuro ko, yung mga piano ko sa kanya, ipapa-exam. Asri. Yan na. So, nagluluto sila ng spaghetti. Sa pagluluto naman kasi mas mainam yung nagdadagdag ka na lang kesa nasobrahan. Kasi kung matabang, pwede ka magdagdag ng asin. Pero pag nasobrahan ka ng asin, hindi ka na pwedeng magbawas. Naimimita yung, yung gata saka yung ating asukal. Ngayon, vamos sa itcharay. Ahí. Aquí. Sí, por favor. Ayan. Biko. 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 Biko kaka. Soso tata. Tata. Tota soso.
Dito medyo may pagka-price yung ano, yung malagkit. Makakabili ka lang dito sa mga Chinese supermercado de Chino. Yan, so yan, ano na. Mami, dapat tama ito mo ba? Yan, tikman muna natin kung luto na yung rice. Pag matigas pa, hindi pa pwede ito kasi bigas pa. Yan o, mga kalots. Vamos a comprobar de arroz también, no? Ella me da. Ven, 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 ven. Falta poco. La siache. Que tu cuerpo Yan, que tamis. cera. Que tu cuerpo se cera. Ven, 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 ven. Yung kasi yung kulay ng asukal natin is wash. Tapos dito hindi ganun kahilig sa matamis. Kaya saktong ano lang. Saktong asukal lang ito. Lalagyan pa kasi natin ng toppings ng chocolate na Toblerone. Tapit ng maluto, mami. Falta poco. Vamos comer bico. Bico, oy, bico. Yan. Estamos en la So, kailangan ihalo ng ihalo para pantay ang luto, mga kaluto, mga kaluts. Vaya, ma, bebé. Bico. Rico, como rico. Se llama, hay alguien se llama Rico también. Aquí hay también. Padang Vietnam congelado. Como teman, min. No tiene carga. 17. Falta cara, no. No, Denny. Spread mo. Ilatag mo, mami. Oh. Yan. Hindi naman actually nasunog siya. Pero ang sarap daw. Muy rico, mami, no? Masarap? Yummy. Muy rico. Más que la palabra rico. Rico. Ah, delicioso. Rico. Delicioso. Tú no comer así. Di ka kumakain yo nito. No. comerás. Tú no comer. Sí, sama maula. Se llama Maruya. Yan, Sí. natatandaan nila yung mga niluluto natin sa kanila. Está i-recordar todo, como estamos cocina antes. Cocina. Wow! Very good, eh? Yes. Yan yung kulay lang talaga kasi yung wash tapos ayaw nilang gano'ng masyado. Mano dito, matamis. Hindi na pala lalagyan na namin konting mantika sa baba para di dumikit. Yan. Poner mantika o manteca, no? Abajo. Poner linya para a partir así. Medyo pa. So, paggabi na kasi di na natin mantay. No puede esperar tiempo. Esta necesidad para porque frío. casi ahí se estaba bien seco. Sí. Vaya, ¿Sí? sí. Tapos, así. Yan, hindi gaano kasi dapat to, talaga. Pero kailangan natin magmadali. Uuwi pa tayo ng bahay. Yan. Yan. Chik, chik. Ngayon lalagyan natin ng decoration natin. Doon nila Ahí está. chocolate. Yan, so yung chocolate, No, bico. lagyan natin ng ng Chocolate. sa taas, yung Toblerone. Chocolate. 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 Teka, yan muna natin. Medyo mahirap yan rito. Ya han secado. Yan, inaano ni mami yung Toblerone. Inaano niya. Es lo que hace. Raliado. Yan. So, social. Special de Bico porque tiene Toblerone. Tiene chocolate. Yan, vamos aquí. Mamá. Yan. Dale. Yung pinakalatik natin, yung Toblerone. Ay, mga kalots. ¿Quién cumple? Ya. Ya cumplo. ¿Cuándo? Dinazwi. Like. Abenazam. Yan, so, ano Dos muna. años. I'm sorry. Mamimigay muna ng... Thank you. Mamimigay muna ng... Mamá, cojo eso. Mamimigay muna ng plato. Ano ba ba ni? Akade.
Monana, papá bendice esta mesa familiar, mesa de amor, en el nombre de Jesucristo Esta de bebé Nazaret. canta. Gracias con tu amor y con tu misericordia. Gracias Ella que tú has sabe permitido beber. que podamos estar aquí juntos en esta tarde. Que Dios del cielo que bendiga esta mesa. En el nombre de Jesús hemos orado. ¡Amén! ¡Bico! ¡Bico rico! Ya, come. Aquí están. Es ¿quién cumple? Aquí. ¿Quién cumple? Ya. ¿Cuántos años? No han secado hasta ahora. Ya, hindi pa tuyo. Okay. Falta frío para más vamos. mejor. Yan. Cocinar Bico, abubu. Lía, toma. Chocolate. No me ha puesto chocolate. ¿Me ha puesto chocolate? A ver, ¿quién quiere chocolate? Yo. Ya. Hindi lang maganda yung pagkahiwa ng chocolate. Kaya medyo Saya. nagkaganyan. Abu Saya. no me ha dado chocolate. Allá ahí. Lo que tú Está bien? Muy rico, muy rico. Rico? Delicioso. En francés, ¿cómo se llama masarap? Ah, delicioso. Très bien. Pernya? Très bien. Delicious. Le riz. Le riz? Oui. Oui. Très bien. Ah, en inglés? C'est bon, c'est. Habla en inglés. It's delicious. Yan. compres. A ver, ¿dónde están allí? Nasa rin donde? Wow, sarap. Te pone esto Yummy. dentro. Tú vas a poner dentro de tu congelador. Mhm. Sí. Aleluya, agua. Yummy. Está chap. Está bien rico. Yan, di naman maselan yung mga bata rin dito. Yan, yung anak ni Mami, gusto daw yung ¿qué más mejor? ¿Maruya o Bico? Yo, Maruya. Maruya. Ah, ¿Maruya o Bico? ¿Ah? ¿Maruya o Bico? Bico. Bico no. Ah, no igual. Hermanita, no están igual la vista. Mami, ¿Maruya o Bico? Ah, Bico. ¿Maruya o Bico? Maruya. ¿Maruya o Bico? Maruya. Mucho Maruya. Yan, huwag natin kalimutan mag-like mga kalods, paki-comment na rin ang inyong lugar. See you on next video.